verles nuevamente, mis hermanos, en este momento. Hemos iniciado una serie sobre familias saludables y hoy vamos a continuar con esa serie. En la enseñanza anterior hablábamos sobre los deberes de los dos o del matrimonio. Hoy quiero hablar el deber especial del esposo. Y quiero continuar con el texto que utilizamos en la enseñanza anterior y es Efesios 5:33, que nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. De ese texto y la enseñanza anterior sacamos como una doctrina o una frase, un mandamiento principal, y era: cada esposo debe amar a su mujer como a sí mismo y cada esposa debe respetar a su esposo. Como decía, vamos a hablar del deber especial del esposo, y según la doctrina o según el texto que utilizamos es el amor. El amor es fundamental para todos los demás deberes con ella. Sin amor, cada cumplimiento se hace difícil, cada cumplimiento parece y se muestra cada vez más complicado. Y vamos a hablar en primer lugar cuáles son las dimensiones del esposo piadoso. El amor de un esposo por su esposa debe ser particular en esta relación. Es un amor distinto al amor paternal, es un amor distinto a la lascivia animal. Y quiero mirar algunos aspectos respecto a las dimensiones del amor. El primer aspecto que quiero mirar es la razón. ¿Cuál es la razón para amar? Primero, es la razón para amar, primero porque estamos casados. La razón para amar a nuestra esposa es porque estamos casados con ella, pero también es porque Dios ordena a los esposos que amen a sus esposas. Y este mandamiento solamente va a durar hasta la muerte. Solo va hasta la muerte. Ella puede perder sus encantos, ella puede perder su belleza física, pero el esposo debe amar a su esposa porque es un mandamiento de Dios y porque es mi esposa. El segundo aspecto que quiero hablar es la extensión de este amor. Y en cuanto a la extensión, debemos amar a nuestra esposa, tanto en su cuerpo como en su alma. Debemos escoger a alguien escogimos a alguien que nos atraía físicamente, pero también nos atraía su personalidad, su espiritualidad. De otra manera, no se le haría justicia a esa persona, a nuestra esposa. No solo lo físico, nuestro amor, la extensión de nuestro amor no es solamente al nivel físico, sino que debe ir más allá, a su parte personal, o a su personalidad, o a sus emociones, sus sentimientos, su forma de ser, y también más allá a su espiritualidad. Y el tercer aspecto que quiero hablar con respecto a las dimensiones del amor es el grado de amor. Nosotros tenemos la particularidad que clasificamos las cosas. Y nosotros en esta parte de pareja, de familia, también existe una clasificación. Y el grado de amor que debo tener por mi esposa debe ir superior al amor por los demás, debe ir superior al amor por nuestros hijos. En Proverbios 5:19 nos recuerda, nos dice: en su amor recréate siempre. Es decir, la forma de amar a mi esposa debe ser de una manera superior a los demás y debe traer alegría al corazón nuestro y al corazón de ella. Pero el quinto aspecto que quiero hablar con respecto a las dimensiones del amor, y es la duración. ¿Hasta cuándo debo amar a mi esposa? El texto que acabé de citar de Proverbios 5:19, que nos dice: recréate en su amor siempre, nos hace la claridad de siempre. Ojo, no solo en público, sino también en privado y viceversa. No solo por un año, por un mes, por unos días. No es un amor temporal, sino debe ser hasta siempre. Mira, ponte a pensar en algo. En este momento ya no tienes las fuerzas que tenías cuando eras joven. Y aún así ella te ama. ¿No sería justo
que tú la aceptes y la ames tal como ella es, la belleza exterior empieza a disminuir. Pero a medida que disminuye la belleza exterior, la belleza interior empieza a crecer. Esta y muchas razones más, lo que nos habla la Biblia del amor a nuestra pareja. Entonces, retomemos. La razón, primero porque es nuestra esposa y porque es un mandato de Dios. La extensión, debemos amarla no solo físicamente, sino su alma y su espíritu. El grado de amor por esa persona debe ser superior a los demás y la duración es hasta siempre. Esas son las dimensiones del esposo piadoso. Pero también, ¿cuál es el patrón para el esposo piadoso? Y el patrón viene en dos puntos. El primer patrón que tenemos es el mismo Jesús. Efesios 5:25 nos recuerda que amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y el versículo 29 dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo cuida a la iglesia. Entonces, ¿cómo ama Jesucristo a la iglesia? Primero, la ama auténticamente y sin hipocresía. Fue un amor tan real y tan intenso que fue capaz de entregar su vida, fue capaz de darse por ella. También es un amor libre, incondicional, antes, pero sin expectativas después. ¿Cómo así? Se dio a sí mismo para limpiar a la iglesia, lo cual implica que tal vez la iglesia no era limpia antes de, o no era bella antes de. Antes de nosotros conocer a mi esposa, tal vez, o usted a su esposa, físicamente podría ser muy bonita, muy hermosa, pero habían cosas en ella que no la hacían hermosa y perfecta. Habían detalles en ella que no la hacían como que esa persona que tú querías siempre. El esposo, por su propio amor, debe generar amor en ella y llevarla a que cada día se perfeccione. Ojo, el esposo no es que, mi amor, arréglate porque es que a mí me gusta. No. Tú como esposo debe cada día generar en ella ese amor y que ella pueda ver la perfección. No porque ella, no es que ella porque ella, sino que ella lo va a hacer porque tú estás generando ese amor en ella. También debe ser, el patrón de Cristo por la iglesia nos lleva a que el amor debe ser santamente y sin impureza. Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Esto enseña que el marido a obrar diligentemente para proveer santificación en ella. Ojo, no es únicamente una responsabilidad física o emocional, sino también espiritual. Debemos proveer la santificación de nuestra pareja, de nuestra esposa. También el amor, el patrón de amor que nos da a nosotros como esposos es que debemos amarla sin comparación y grandemente. La Biblia nos dice que nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y eso hizo Cristo por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó su iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos está llevando, es que yo debo amar a mi esposa hasta el punto de entregar mi vida por ella. Debo amarla sin cambiar, porque debo presentarla una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia perfecta. ¿Cuántas veces la iglesia ha hecho a un lado a Cristo? ¿Cuántas veces la iglesia ha dejado de lado a Dios? Pero esto no quiere decir que Jesús deja de amar a la iglesia. Ojo, los esposos debemos copiar ese ejemplo. Entonces ninguna situación negativa de ella debe hacer o justifique mejor que yo la deje de amar. Hay una frase que aprendí yo una vez en un seminario y era, nada de lo que hagas hará que Jesús te ame menos. Y me gustaría aplicar en este momento, nada de lo que haga mi esposa debe hacer que yo la ame menos. Pero también el patrón Jesús para el amor del esposo nos lleva a que yo no puedo descuidarla. Debo amarla activamente. Debo hacer lo máximo para llenar las necesidades de ella.
sustentarla con la amistad constante, cuidarla en todo momento, cuidarla en todo aspecto. ¿Sabe? Vemos a veces esposos que se preocupan por cualquier otra cosa menos por su esposa. Su esposa hace algo o está enferma y hace cualquier otra cosa menos cuidarla. Eso ya los hijos ayudan a cuidar, que no es una mala idea, pero la responsabilidad principal es del esposo. Ojo, no tanto, los hijos son una ayuda, pero la responsabilidad principal de cuidarla es del esposo. En el patrón del amor hay un segundo patrón y es amarla. En Efesios 5:28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. Y cada uno de vosotros, versículo 33, ame a su mujer como a sí mismo. El segundo patrón para amar a la esposa soy yo. Es usted. Mira, en cuanto a la ternura, tratamos nuestras propias heridas y nuestras angustias con más ternura que nadie. Dice el texto que la palabra que nadie aborreció jamás a su propia carne. Las esposas son como vaso frágil, son como vaso de cristal, se rompen fácilmente, son muy frágiles. Por lo tanto, debo tratarlas con ternura. Las mujeres son más propensas a los temores, a las pasiones, a los sufrimientos. Por lo tanto, debo tratarla con ternura. Pero en cuanto a la alegría, mira, nadie está más alegremente dispuesto a ayudarlo a uno que uno mismo. Los mejores amigos pueden fallar, pero usted está ahí para usted mismo. Así que estemos listos. Si estoy dispuesto a ayudarme, debo estar dispuesto a ayudarla. Si hay una nube entre los dos, debemos dispersarla. ¿Y cómo se dispersa? Con el amor. Usted no se enoja con usted mismo por mucho tiempo. ¿O sí? ¿No soy tan malo y me caigo tan mal? No. Por lo tanto, esa misma extensión de amor o ese mismo patrón de amor debe ir para tu esposa. No debe haber entre tú y tú, no hay un mediador. Entre tú y el amor que te tienes, la ternura que te tienes, o tal vez el enojo que te tiene, no hay un mediador. Igualmente, entre nuestra pareja y yo, ella y yo, no debe haber nada que interfiera nuestra relación. Entonces, el patrón, resumiendo este segundo punto, el patrón de amor de un esposo piadoso es Cristo primero, que amó a la iglesia, y yo que debo amarla como me amo a mí mismo. Como Jesús amó a la iglesia, yo debo amar a mi esposa. Y como yo me amo a mí mismo, yo debo amar a mi esposa. ¿Y cómo debo demostrar este amor? Debo demostrarla de dos maneras. La primera es de palabra. De palabra debo enseñarla a vivir sabiamente. Mira, ella no se la saben todas y van a tener que preguntar. Y me gustó una frase una vez que leí que decía: ay del esposo a quien le falta voluntad o la habilidad de enseñar a su esposa. ¿Sabe? Mucha gente dice: ay, usted verá, usted apréndasela como quiera, búsquese. Hey, yo debo enseñarle. Yo soy su esposo, debo enseñarle. También en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la demostración de palabra, también quiero hablar de la reprensión. Pero no estoy hablando de la reprensión, porque como se está utilizando hoy día, la reprensión hoy es maltratar y decir, no. La reprensión es simplemente hacer caer en cuenta de un error, no más. Ojo, hacer caer en cuenta de un error. Esa es reprensión. Pero debo hacerlo de una manera sabia, de una manera llena de amor. Mira, dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados y cuánta más la falta de los errores de nuestra pareja. El amor verdadero a veces requiere reprensión, pero debe hacerse con una sabiduría y una ternura inigualable. Mira, se nos facilita hablarle a la gente de afuera y decirle sus errores de una manera agradable. Y mira, te equivocaste en esto, ten en cuenta. Pero con nuestra esposa, no, ojo. Con nuestra esposa debe ser aún más tierno, aún más sabio que con la gente de afuera.
La reprensión leve es la que hace más posible el impulso de cambio en ella. Y un cambio sincero, un arrepentimiento sincero. Entonces, de palabra debo enseñarle, pero también debo reprenderle. La demostración de palabra también me lleva a alentarla. Elógiela. Alábela por algo bueno que hace. Esto es muy importante, ¿sabe? Muchas veces estamos más preocupados por demostrar el error y poner la llaga en el error, en esa herida. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, wow, qué bien te ves? ¿Cuántas veces le hemos dicho, qué rico te quedó el almuerzo, las que son amas de casa? ¿O cuántas veces le hemos dicho, gracias por amarme o por aceptarme? No, las cosas buenas no las elogiamos, pero las cosas negativas, eso sí, las decimos y las recalcamos y las repetimos. La palabra del Señor me invita es a amarla. Y para amarla también debo ver las cosas bonitas. Mira, cuando éramos novios, se le veía hermoso hasta un pedazo de papel periódico pegado en la cara. Se caía, se le escurría en algún momento llorando de la risa o algo, se le escurría el maquillaje y se le veía hermoso y se lo decíamos, uy, qué hermoso se te ve ese manchón. Pero ahora que somos esposos, no, ya nada es hermoso. No, tengo que elogiarla, tengo que alabarla, tengo que hablarle bien, que eso ayudará en nuestra relación de pareja, pero también debo confortarla. Las mujeres son muy propensas a tener sufrimiento emocional, a sufrir, pero las palabras gentiles de su esposo son como medicina para su esposa. Mira, a mí me gusta cuando Ana no podía tener hijos y cuando era el momento de ir al templo, el Cana hacía repartición a los hijos de Penina, todos les daba su parte y a Ana le daba una porción especial como si tuviera hijos. Y Ana triste y le dice al Cana, oye, ¿no te soy mejor que 10 hijos? Mira, la confortaba tanto a su esposo que le decía, mira, es que nosotros dos, es lo que importa. Debemos confortarla. Que nuestras palabras sean medicina, no puntillas. Que las palabras sean medicina, no martillo. No lijas. Que las palabras sean un ungüento para su corazón y traiga ese confortamiento a su vida, no la subestime. Pero también la otra demostración de amor es de hecho. La demostración de hecho y es primero proveyéndole el sustento. El deber del esposo es proveer el sustento para su esposa. Ella debe ayudar, claro, si es posible, en algunos casos los dos son los que trabajan, pero él es el que debe la responsabilidad del sustento del hogar o de su esposa, es del esposo. Muchas veces vemos esposos que ellos se preocupan por ellos mismos y, hey, qué lindo sería que le dijeras, amor, mira, todavía esta plata, ve y te mandas a arreglar el cabello, ve y te cambias el look, ve para un spa, ve para que te hagan un masaje, que te arreglen las uñas, de una manera bonita, agradable. No que desagrade, sino que yo quiero verla más bonita de lo que es. Invertir en el buen sentido en ella, porque ella es la que está a mi lado, ella es la que va conmigo. Proveamos el sustento, pero también demostrémosle ternura, protejámosla de las malas palabras que dicen de afuera, protejámosla de los peligros, de las tentaciones, de los reproches, de los desprecios, comprendámosla en medio de las dificultades. Yo sé que es difícil la comprensión. Hay unos que dicen es que esa mujer no entiende en ella misma. Pero sabe una cosa, el intentar, el demostrar que puede hacer algo para entenderla, la conforta y le ayuda. También denle un buen ejemplo. Ojo, tú eres la cabeza. Al ser la cabeza, debes ser ejemplo para ella. Establezca las pautas en la casa. Muchas veces nos quejamos porque es que mi esposa no hace, que es que Perdón, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Qué ejemplo estás dando tú como cabeza?
Su vida será una regla o una ley para ella. Usted, varón, cabeza de su hogar, jefe de su casa, usted es el ejemplo para ella. Y lo que usted haga va a ser el modelo para ella. No, pero es que ella tiene su personalidad. Sí, pero tú eres la autoridad. Tú eres la cabeza. Y también concederle deseos razonables. El esposo debe estar concediéndole algunos deseos a su esposa razonablemente, claro está. Mira, David le otorgó a Betsabé el deseo de que su hijo Salomón fuera el rey. Isaac le otorgó a Rebeca su pedido de una esposa piadosa para Jacob. Y Jesucristo le otorga pedidos razonables a la iglesia. Entonces, como decía anteriormente, si Jesús es nuestro patrón a seguir en cuanto a amor a la esposa, entonces yo debo conceder algunos pedidos a ella. Ella tiene deseos, algunos anhelos. Busquemos concederlos. Pero también confiemos en ella. Confiemos en ella. Mire, Proverbios 31:11 dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Hay cosas, mire, tú no te las sabes todas. Ella sabe opinar y ella sabe también cosas. Permítele hablar. Pídele consejo. Mira, mi amor, yo quiero hacer algo. ¿Tú qué opinas? Mira, mi amor, tengo esta idea. ¿O me ayudas? Y verás que la unidad familiar empieza a crecer. Y en lo que ella sabe, por favor, no la interrumpa. Si ella sabe algo, déjela que lo haga. Tú no te las sabes todas. Así como no vas a permitir que ella se meta en tus cosas, no te metas en las de ella. Confía en ella. Y también ejerza autoridad. Hace un momento decía que tú eres la autoridad, la cabeza. Pero cuando estoy hablando de autoridad, no es subyugarla. Dios invistió al hombre con autoridad en el Edén, ¿sí? Pero cuando fue la caída tampoco le quitó la autoridad. Y nadie puede cuestionar. Y el esposo debe usar esta autoridad. ¿Cómo? Sabiamente. Puede mantener una autoridad únicamente por medio de una conducta realmente espiritual y seria, como el varón de la casa. Mira, si tú no tienes esa autoridad seria, espiritual, emocional, como el varón de la casa, ella no va a respetar esa autoridad. Tú debes no solo decir, es que yo soy el que mando. Ojo, no a los golpes, no con maltrato, sino debo tratarla sabiamente, ejercer la autoridad, así como tienes la autoridad para castigar a tus hijos o tal vez para tomar decisiones en tu casa, tienes la autoridad para tratarla bien. Es la misma autoridad. Y también esta autoridad la debo tratar con gentileza. Recuerde que aunque nuestra posición como varones es de cabeza, no quiere decir que yo la domino, que yo la subyugo. No, somos dos almas iguales. Es como en el cuerpo. La cabeza no es superior que los demás. Todos somos parte del cuerpo. Y mira, si nos falta alguna parte del cuerpo, la cabeza debe ayudarnos a proveer una forma para poder reemplazar esa parte. O que otra parte del cuerpo trabaje al doble, pero es la cabeza la que ayuda. Ojo, somos almas gemelas, almas iguales. Mira, me gusta una frase que se utiliza mucho que dice, Dios no sacó a la mujer de un hueso de la cabeza para que ella no esté sobre él. Dios no sacó a la mujer de un hueso del pie para tratarla y maltratarla, dándole puntapié, patadas, no sé, como sepas. Lo que dice, la sacó de una costilla y del lado del corazón para amarla, cuidarla y protegerla. No pienses de mantener a tu esposa como una manera de autoridad, intimidarla, que yo soy el que manda, sino tratarla con mansedumbre. Si usted la trata de esa manera, intimidándola porque yo soy el que manda y ella no puede hablar, no puede decir nada, te digo una gran noticia, fracasaste como esposo. Porque el esposo no es el que maltrata, el esposo es el que ama.
El deber que nos dio el Señor fue amar a nuestra esposa. Resumiendo esta tercera parte, las demostraciones de amor debo hacerlas de palabra, elogiándola, tal vez reprendiéndola en algunos casos, enseñándola y confortándola, pero también de hecho. Debo confiar en ella, ejerciendo autoridad, debo proveer para ella y todo esto. Entonces, resumiendo toda la enseñanza, quiero decirte, mi hermano, el deber especial del esposo es amar a su esposa. Amar a su esposa. En cuanto a dimensiones, la razón porque es mi esposa y porque Dios lo manda. Debo amarla no solo física, sino en su alma y en su espíritu. Debo amarla hasta siempre. Y mi grado de amor por ella debe ser superior a lo demás. En cuanto al patrón de amor, tengo a Cristo como ejemplo y el ejemplo de amarla como a mí mismo. Entonces, como Cristo ama a la iglesia, yo debo amar a mi esposa. Y como yo me amo a mí mismo, yo debo amar a mi esposa. Y las demostraciones son de palabra y de hecho. De palabra enseñándola, reprendiéndola, elogiándola, confortándola y de hecho confiando, ejerciendo autoridad, proveyendo y estando ahí al lado de ella. Esa es la manera que nosotros tenemos para amar a nuestra esposa. Ese es el deber nuestro como varones. Así como decimos, yo tengo la autoridad, yo soy el hombre de la casa, pues entonces ame. Ame, que es el mandamiento que Dios nos dio. Cada hombre debe amar a su esposa como a sí mismo. Así que mi invitación es, ame a su esposa. Y quiero en este momento invitarle a que hagamos una oración en dos direcciones. La primera es diciendo, Dios, ayúdame a amar a mi esposa, teniendo en cuenta estas líneas que aprendimos hoy de oración. Pero también digámosle, Señor, gracias por ella. Una es que yo pueda y otra es agradecer por ella. Vamos a orar en estas dos direcciones. Te invito a que cierres tus ojos. Padre Celestial, en este momento, Dios, queremos colocar nuestra vida en tus manos, diciéndote, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestra esposa. Ayúdame a amar a mi esposa, Señor, como tú mandas. Así como Cristo ama a la iglesia. Y así como yo me amo a mí mismo, yo debo amarla. Pero que yo pueda amarla siempre, como decimos en la ceremonia, hasta la muerte. Padre, que yo pueda amarla por encima de las demás personas. Porque es tu mandato. Porque es lo que tú nos estás recomendando, Dios, y porque es mi esposa. Ayúdame, Señor, a amarla, demostrándole con mis palabras, pero con mis hechos, cómo lo debo hacer, Señor. Ayúdame, Señor, a amarla de todo corazón. Padre, gracias por ella. Gracias por lo que ella es. Gracias por lo que ella ha hecho. Y te pido, Dios, que nos ayudes cada día a vivir en ese amor y en esa unidad que solo tú das, Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdame, pero también te agradezco por esa persona que pusiste a mi lado, por esa mujer que has puesto a mi lado, esa mujer que has puesto, Señor, para que yo la ame, para que yo le enseñe, para que ella pueda crecer, para que yo pueda cada vez alentarla, pero también para que ella me apoye, Señor. Yo no me he sentido solo desde que tú la pusiste a mi lado, Padre, porque ese fue el regalo que tú me diste a mí, Padre bendito. Te pido, Dios, que cada día la bendigas y la prosperes más. Todo esto lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deber del esposo, amar a su esposa. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Que Dios te bendiga.